Hola, buenas tardes, amados hermanos de mi querida iglesia en Barcelona. Muchas gracias por el tiempo que pasé con vosotros, me mostrasteis tanto amor y he sido muy consolada y me he sentido muy amada. Muchas gracias, queridos, por todo vuestro apoyo a través de tantos años. Que Dios os bendiga. Y hoy una vez más vamos a compartir juntos sobre la palabra del Señor, vamos a meditar y a aprender, porque la palabra de Dios es útil para todo, pero para instruir, para enseñar, ¿verdad? Y vamos a aprender sobre un tema que es conocido para nosotros, pero que necesitamos reciclarlo a menudo, y es la justificación por fe. Ser declarados justos por Dios y de esta manera tener el derecho de ser hijos suyos por fe. Este punto es uno de los más importantes. Sabemos que Lutero fue excomulgado de la entonces Iglesia Católica, lo que se sabía que era la Iglesia, por defender que solo era necesaria la fe, la escritura, la gracia, entre otras cosas, ¿verdad? Y es que este tema es muy importante, el decir que solo la fe es imprescindible y solo ella es necesaria para nuestra salvación. En aquella época la Iglesia Católica dirigida por Roma se dedicaba a programar cruzadas, luchas sangrientas para, en teoría, defender la fe cristiana o extender el Evangelio. Y esto, ¿tú crees que estaban siguiendo a Jesús cuando hacían esto? Yo creo que no. También existían en esa época en la Iglesia conocida como cristiana tribunales inquisitorios de la Inquisición que juzgaban delitos religiosos, como podía ser leer la Biblia. Leer la Biblia era un delito religioso que podía llegar incluso a ser penado con la muerte quemando vivo en la hoguera. No te digo de los que regalaban una Biblia o daban el Evangelio a alguien. ¿Esto era según la voluntad de Dios? Pues seguro que no, ¿verdad? No era lo que Jesús predicaba. También se vendían indulgencias. Indulgencias eran un papel, un diploma, que decía que, extendido desde Roma con un sello sellado, que decía que las personas que daban suficiente dinero o suficiente terrenos o casas o castillos o países incluso a la Iglesia, que eran millonaria, era el poder más rico del mundo en ese momento, pues esas personas recibían este papel de indulgencia que decía que todos sus pecados eran perdonados y que viviera como viviera, hiciera lo que hiciera, tenía su lugar reservado en el cielo. ¿Esto es conforme a la palabra de Dios? No. Pero estas y muchas cosas hicieron que un sencillo monje se levantara y denunciara que todo esto era contrario a las enseñanzas de Jesús. Esta voz se levantó y dijo que esto no es lo que Jesús enseñó. Antes de que este valiente hablara, el cristianismo como religión era dirigido por enseñanzas totalmente contrarias a las de Jesús, ¿verdad? Hemos visto estos ejemplos. Por más de 1000 años fue así esto. Claro que Dios tenía sus hijos auténticos que le escuchaban su voz y que le obedecían y le servían a Él. Pero estos eran poquitos y no eran conocidos. Pero lo que se conocía como cristianismo, lo que usaba el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, era la Iglesia esta que estaba tan fuera de los caminos del Señor. Dios no envió fuego del cielo para deshacer esta religión que usaba su nombre para objetos diferentes a los que él deseaba. Tampoco envió ángeles para impedirlo. Solo una persona, cuando se levantó y habló y se enfrentó con el
con el problema, pudo cambiar el panorama, que ahora mismo pues ha cambiado tanto que sabemos que podemos leer la Biblia libremente y que podemos saber que el plan de Dios es amor y libertad y fe y gozo en Jesucristo. Los ángeles o el Espíritu Santo no son los encargados de anunciar el Evangelio, aunque lo han hecho alguna vez, pero ni de anunciar el Evangelio, ni de enseñar, ni de disciplinar, ni de hacer discípulos. Somos nosotros, son personas como nosotros, que el Señor nos ha dado su palabra para que enseñemos y corrijamos. Dice la palabra de Dios en muchos lugares que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas destructoras, como encubiertamente. Sí, puede ser, estamos en los tiempos difíciles, quizá en los últimos tiempos, y sí que hay dificultades con la maldad, dificultades con el amor, dificultades con las falsas enseñanzas. Y se necesitan urgentemente hombres y mujeres de Dios que escuchen su voz, que escudriñen en su palabra y que sean aptos para enseñar también y para hacer la defensa del Evangelio de Jesús. En estos días estoy leyendo Gálatas y es una defensa del Evangelio de Jesús delante de una falsa enseñanza que se estaba introduciendo encubiertamente en esta zona de Galacia. Que la zona esta de Galacia, de los Gálatas, está en el sur de Turquía actualmente. Y eran pueblos, algunos venidos de Francia, algunos venidos que estaban allí desde hacía siglos, otros que venían de Asia. Y estas personas habían recibido el Evangelio que Pablo les había predicado de salvación solo por fe en la obra de sacrificio que Jesús hizo. Lo habían aceptado de corazón sincero, lo habían aceptado con la alegría y se formaron unas iglesias estupendas ahí. Y lo que pasó es que cuando Pablo ya había establecido las iglesias un poquito y se fue a otro lugar a empezar otras obras, enseguida llegaron de Jerusalén unos hermanos, entre comillas, porque en la Biblia decimos que hay falsos hermanos también, y hay unos hermanos que decían que no solamente la fe era suficiente, que había que añadir lo que era la tradición judía, lo que era la circuncisión, la ley y todo esto. Dice Pablo que eran personas que venían a espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Si los gálatas aceptaban esta enseñanza falsa, se hubieran convertido de una religión a otra. Y todas las religiones no tienen nada que ver con Jesús, porque Jesús no trajo una religión, trajo libertad. Trajo libertad y trajo verdad, que nos libera. Jesús fue crucificado por vivir y hablar claramente, en contra de la religión judía, que usaba la palabra de Dios para fines religiosos. Le acusaban de trabajar el sábado, le acusaban de comer con personas inmundas, le acusaban de no hacer todos los lavatorios que eran necesarios. Y Jesús siempre le respondió claramente de la verdad, contestó la verdad, y que esto no sirve para nada, para salvar. Esta obra que Jesús hizo, que fue la que realmente sirve para salvar, para darnos vida eterna y para hacernos libres aquí, es la que estos gálatas y todas las iglesias donde se predicaba el Evangelio en los primeros siglos escucharon. Pero ellos debieron decidir: ¿voy a quedarme en este Evangelio que he escuchado de Jesús o lo que dicen los demás lo voy a aceptar también? Y Pablo les advierte
de que cuidado con lo que hacemos. Porque todas estas ritos, lo dicen en todas las epístolas, no solo en los Gálatas, porque el mismo problema lo tuvo en Antioquía, lo tuvo en Éfeso, lo tuvo en todos lugares. Estas personas iban después enseñando doctrinas erróneas, que la religión, decía Marx, que la religión es el opio de los pueblos, y es verdad, la religión es seguramente un invento satánico, el mejor invento satánico, que convierte las verdades de Dios en reglas que nos acusan, que nos reprimen y que impiden nuestra libertad. Dios quiere que sus hijos le crean a Él, no a otros. Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos, porque es imposible ser de segunda generación. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal e intransferible con Dios. Sin embargo, la religión es muy fácil dejarla entrar. Pedro, que era el apóstol Pedro era un marinero, no era un hombre religioso, y aceptó el Evangelio de Jesús, pero en un momento, después de 20 años de caminar con Jesús y después de que Jesús le mostrara en una visión 3 veces que lo que él había llamado santo no lo llamara él inmundo, después de muchos años después de esto, todavía en la iglesia de Antioquía, cuando venía la gente esta de Jerusalén, estos medio hermanos o falsos hermanos o lo que quieras decir, él no hacía las cosas como ellos querían, sabiendo que no servían de nada. Y desobedeciendo a Jesús, porque Jesús le había dicho que lo que yo llamo santo, tú no llames inmundo. Pero él seguía llamando inmundo y no se juntaba con esta gente cuando venían ellos. Cuando no estaban ellos, se lo hacía. Y Pablo le reprendió esta hipocresía, que es el principio del fariseísmo, y él lo aceptó y cambió, espero. Y bueno, ¿por qué es tan fácil este miedo humano que tenemos, que es el mismo que le llevó a negar a Jesús, cuando un momento antes estaba dispuesto a morir por él? Este miedo humano que le hizo decir 3 veces que no lo conocía, es el mismo miedo que al cabo de 20 años todavía estaba en él y le impedía ser libre para hacer lo que sabía que debía hacer, le viera quien le viera. Hermanos, el Señor nos ha llamado a la libertad, no al miedo. El miedo y la libertad son totalmente contrarios. Esto es la religión, una cadena que necesitamos ser liberados. En Gálatas 3, 6, 9 leemos: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, no existía un libro sagrado. No existía el Pentateuco, no existían los profetas, no existían los salmos, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Abraham creyó a Dios, alrededor suyo todos creían en ídolos. Cuando Abraham creyó a Dios, no existían tradiciones o ritos instaurados por el pueblo de Dios, porque no existía el pueblo de Dios. Abraham creyó la voz de su corazón y le fue contado por justicia. Y el Señor dijo: tú eres justo y solo los justos entran al cielo. Entonces tú eres justo porque has creído en mí. Y vemos que esto es lo que le fue contado por justicia. Y aquí vemos 2 tipos de personas.
o sea, un tipo de persona diferente, que dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y camina. Y él salió y caminó. Dios le dijo, coge a tu hijo y sacrifícamelo. Y él lo sacrificaba. Esta fe es la que justifica. Y todos los que son de la fe son justificados con Abraham. Este es el pueblo de Dios, el pueblo que son de la fe. Esta es la simiente de Abraham, los que son justificados por la fe que él tenía. Cuando no había circuncisión, cuando no había ley, cuando no había pacto, cuando aún no había la primera vez ni promesa, solamente sal de tu tierra, un mandamiento. Y él caminó y él creyó en Dios. Y este es nuestro Padre, el Padre de fe. A Jesús tuvo muchos problemas discutiendo sobre Abraham con los fariseos y con los escribas y con los maestros de la ley. Pero está muy claro, Abraham fue justificado por la fe, igual que los que son de la fe. La pregunta es, ¿somos los de la fe? ¿Eres de los de la fe? ¿Escuchamos y obedecemos solo a Dios? Abraham tenía muchas voces para escuchar. ¿Nos dejamos guiar por cualquier viento de doctrina que se ponga de moda? ¿O estamos ligados a la palabra de Dios? ¿Escudriñamos su palabra? Esta es la pregunta. Los que son de la fe son declarados justos por Dios. Y Pablo escribe a los Gálatas dos cosas muy importantes. Les dice que si os circuncidáis, de la gracia habéis caído. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo, si te circuncidas, ya no eres salvo. Circuncidarse es malo, ¿no? Lo que es malo es añadir algo al sacrificio perfecto que Jesús hizo para nuestra salvación y que es un regalo. Y cuando una persona te da un regalo que tú nunca vas a poder comprar y tú quieres añadirle, darle 5 euros por el regalo, es una ofensa tremenda. Y si tú le añades algo al sacrificio perfecto que Jesús hizo por nosotros, sea tradición, sean ritos, sean obras, sea religión, estás ofendiendo a Dios. Por eso dice, de la gracia habéis caído. Por eso Lutero dijo, solo gracia. También les dice otra cosa muy fuerte Pablo a los Gálatas. Les dice que si alguien os enseña un evangelio diferente al que yo os he enseñado, que es el evangelio de Jesús, sea anatema. Esa persona no la podemos tener como hermanos. Esa persona se está enseñando un evangelio diferente al que enseñaba Jesús, tradiciones, números, genealogías, eso lo dice en toda la Biblia, lo dice en Tito, en Timoteo, y está diciendo que no os dejéis llevar por estas cosas, que no tienen ningún poder para nada. Tal como has venido a Cristo, así quédate. Que eres circunciso, quédate. Que no lo eres, quédate. Porque ni esto te hace más ni esto te hace menos. Lo único que te hace justo delante de Dios es la fe que le tienes. No creer en un conjunto de ideas, creer en Él, creer a Él, creer lo que Él dice y hacerlo. Este es el único evangelio que existe, el único evangelio que salva. Y es el evangelio de Jesús que hace libre. Es el evangelio de Jesús que empieza en el interior. Es el evangelio de Jesús que rompe todas las paredes intermedias de separación para unirnos en los que son de la fe y los que no.
Los que son en la fe y los que confían en otras cosas. Dice que si alguien enseña un evangelio diferente, que sea anatema. Es muy fuerte, ¿eh? Sí, por siglos nadie habló hasta que Lutero se levantó, o hablaron y no fueron oídos, no se les oyó. Pero Lutero se levantó y eh, ganó para que el Evangelio llegara a más personas, abrió un camino. Esto no quiere decir que seguimos a Lutero y estamos bien. Dios no tiene nietos. ¿Eh? Los que seguían a Lutero son otra religión, porque hay una persona, única persona que podemos seguir, a alguien que vive, que no está muerto, a alguien que puede vencer la muerte, que la ha vencido y que nos ha dado vida eterna con él. Y ese es Jesús. Y si tú sigues a Lutero, al otro, es religión. Pero si sigues a Jesús, y necesitas ser valiente para seguir a Jesús, el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Valentía para pensar, valentía para escuchar, valentía para obedecer. Como Abraham. Hermanos, esta es la pregunta de hoy. ¿Somos de la fe? Esto os quería dejar. Un fuerte abrazo desde Estambul.